Hebreos capítulo 11, en lo que encuentran ahí su lugar, sigamos orando. Ya el grupo de jóvenes ya están en Mexicali, el pastor ya está en Mexicali también, que sigamos orando que Dios lo use tremendamente por allá y que nuestros jóvenes vengan edificados y que tomen buenas decisiones. No vamos a continuar esta tarde en la serie, vamos a salir un poco de la serie para un mensaje. Hebreos capítulo 11, un solo versículo, con un fuerte amén, hermanos, si los tienen ahí. Hebreos capítulo 11, 31. Muy bien. Hebreos 11, 31 dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una vez más dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Señor, nos ponemos ante ti esta noche. Gracias porque nos permites estar en tu casa de oración. Rogamos, Padre, tu bendición sobre este servicio, sobre la predicación. Gracias una vez más porque llegaron con bien allá nuestros jóvenes. Usa al pastor por allá. Y Padre, usa la predicación de esta noche para edificar, Padre, a nuestra iglesia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Pueden tomar su lugar. Hebreos capítulo 11, hermano, lo conocemos tradicionalmente como un libro de la fama, de la fe. Y entre ellos vamos a ver esta tarde, o casi noche, tarde, un poco de Rahab y ver la historia de ella. Y quiero traer a tu mente esta noche y tocar sobre el título: cuando no pierdes el apodo. Cuando no pierdes el apodo. Y como todo buen mexicano, hermano, los mexicanos tendemos a tener apodo para todo, por distintas razones. Hay unos apodos que se dan de cariño. A mi papá le decían el ratoncito. Yo cuando estaba más chico, mi familia me decía Gogo, porque cuando yo estaba chiquito, estaba Gogo, decía. Entonces de cariño mi papá me decía mi Gogo, porque yo hablaba así, pues cuando apenas estaba empezando a hablar, que era el Gogo de mi papá y estaba gordito y era algo de cariño. Otros han adquirido apodos a través del tiempo, quizás por algún oficio que tengan. Otros lo han adquirido quizás por alguna locada de la vida, algún antecedente de alguna persona, algo que hiciste. Allí en el pueblo de Santana poca gente sabe cómo se llama la persona, pero todo mundo lo conoce como el Cotón. Y es el Cotón. Pero bueno, ¿por qué el Cotón? Porque un día llegó este joven a la escuela con su camisola. Mira nomás, dicen, camisola nueva. Y aparte, 100% cotón, dice. Y se le quedó el Cotón. ¿Y cuántos apodos, hermano, hemos dado? Hay unos que lo agarran como entre nosotros. Está alias el Uyuyuy, el hermano Juan, por si no lo conocen. Y por características personales de cada quien. Hay otros apodos que mejor no queremos mencionar, no vaya a ser que se agüite el hermano Eder, no sé dónde ande por ahí. Pero hay otros como los valientes, el tigre, y ahí nos vamos. Te puedes ir con historia tras historia. Unos apodos dados porque te recuerdan de algo de la persona. Y hay mucha gente, ¿cuánta gente no recuerda de a la gente por un apodo? Y llega el momento y, híjole, ¿y cómo se llama? Y creo que en México somos muy especial para eso, ¿no? Pero hay otros apodos, hermanos, que se han adquirido por algún mal antecedente. El borracho del pueblo, el narcotraficante. Ahí en Santana, a mi papá todavía hasta la fecha. El pastorcito ese. Sí, el narcotraficante.
por algún historial antiguo de una persona. Y todavía hay gente que asocia quizás un apodo, el cual es un poquito más lamentable. A nuestro pastor, a algunas personas, incluso de la fe, el cholo ese que se convirtió y que ahora es pastor. Porque la gente agarra un apodo que se le atribuyó de acuerdo a un mal antecedente de una persona. Rahab, hermano, aquí vemos en la historia y difícilmente recordamos a Rahab sin su apodo. Rahab la ramera. Tú dices Rahab y bueno, la mayoría conocemos, pero nomás Rahab la ramera. Ya ubicamos. Rahab la ramera. Imagínense ustedes, hermanos, portar ese apodito. O el apodo, hermanos, que a veces nos lleva por una vida que llevábamos antes. Y si a ti te tocó un buen apodo, pues qué suave, hermano. Hay unos que con orgullo portan un apodo. Pero qué agüite cuando te recuerdan por un mal apodo. Pero es donde nos queremos enfocar esta tarde, de que a pesar de que hay unos que han adquirido un mal apodo del antepasado, y el título del mensaje es cuando no pierdes el apodo, como en el caso de Rahab, que hasta la fecha la seguimos recordando tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento como Rahab, la ramera. Lo lamentable, hermano, es cuando tu apodo te lo atribuyen porque sigue siendo el calificativo del apodo. Y creo que hay unos con vergüenza, hay ciertos apodos que ni gustaría que se volvieran a traer a la luz. Pero ¿qué de aquellos que el apodo lo siguen portando porque siguen con una vida antigua de su calificativo? Quiero que veamos esta tarde, ya es tarde. Al ver de la persona de Rahab, ve conmigo por favor para la número 1 aquí, viendo la persona de Rahab. Veamos la persona de Rahab, Josué capítulo 2. Acompáñame allí en tu Biblia a Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Aquí vemos en primer lugar, hermanos, la introducción que se nos da de Rahab, letra A. La introducción es que nos da inmediatamente cuál era el apodo, el antecedente de Rahab. Mandaron ahí a los espías, llegan estos 2 espías e inmediatamente le atribuyen Rahab la ramera, porque tenía que ver con el oficio de ella y como conocía el pueblo. Sí, Rahab, la ramera. Desde sus meros inicios, la palabra de Dios nos las presenta con un apodo no muy atractivo. Pero en segundo lugar, hermanos, vemos que al ver la persona de Rahab, su pecado le había dado su apodo. Y era conocida ampliamente. Ve el versículo 2, fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. ¿Y cómo supo entonces a dónde ir? En el versículo 3 dice que la mandaron y que se había dicho que andaba allá donde estaba Rahab. Porque todo el mundo sabía dónde estaba Rahab. Su pecado le había atribuido un apodo. Y hay quienes, como comenzaba el mensaje de hoy, quienes su pasado, mal pasado, les dio el título de cómo lo conocen en el pueblo, quizás por un mal antecedente. Lo triste a veces, hermano, es que el cristiano que tiene un antecedente, pero el apodo no se lo dejan porque sigue
siendo aquella persona en su vida práctica. Tenemos a un amigo cuando estaba estudiando en la universidad que se enojaba cuando le decían el marihuano. Pero no había fiesta, hermano, que no llegara y estaba fumando marihuana. Entonces, ¿por qué se enoja la gente cuando le atribuye lo que es? Imagínate, hermano, que te digan el gruñín. Ah, caray, pues algo vieron, algo ven en ti, ¿no? Que no nos sorprenda, hermanos, cuando la gente nos llama por lo que ven. Y eso es lamentable muchas veces dentro de la vida cristiana. Y la pregunta es: ¿por qué te agüitas si te llaman por lo que ven? El iracundo, y bueno, no sé qué nombre, título le darían ahí a alguna persona. Pero en tercer lugar vemos que la llaman por su apodo. Ve conmigo a Josué capítulo 6, por favor. Josué capítulo 6, el versículo 17. Habían ido a Jericó. Versículo 17 dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Regresaron los espías. Mira, Dios fue propicio de nosotros, usó a Rahab, la ramera, para salvar nuestras vidas. Y aquí ahora en la vida práctica la llaman por el apodo, es Rahab la ramera. Llegamos al versículo 25, vamos a llegar allá. Asegúrense que destruyan todo, excepto donde esté la marca que se les pidió que pusiera. Ahí está Rahab la ramera y toda su familia que estén con ellos. Todo lo demás será consumido. Ve conmigo al versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab, nuevamente, ¿qué hermano? Rahab la ramera, y la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Hermano, aquí el nombre no se lo quitan. Ya era una persona que estaba haciendo cosas para Dios, y el apodo lo seguía cargando con ella. Rahab, la ramera. Ella, ya Dios estaba obrando en ella, ya había salvado el pueblo, ya aquí llegaron y sigue cargando el apodo. Y no solo en el Antiguo Testamento, hermano, seguimos leyendo de Rahab en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo la conocemos años después? Rahab la ramera. Cuando no pierdes el apodo, hermano. Y esto, hermano, es importante que entonces veamos que su nombre no habla de quién es, sino de lo que era. Y si alguien tú a través de tu vida, lo importante es no quién eras, sino quién eres ahora en Cristo, o quién puedes llegar a ser en Cristo. Y eso me lleva entonces al segundo punto, hermanos. Al segundo punto es, veamos, primero vimos la persona de Rahab, ahora veamos el perdón de Rahab. Si vemos aquí, nos dice la Escritura que no pereció juntamente con los desobedientes. Dios la había perdonado a Rahab. Y vemos en primer lugar, letra A, temió más a Dios que a los hombres. Versículo 4 del capítulo 2 dice: pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y algo que vemos de Rahab, Dios la había perdonado porque temió más a Dios de la presión de los hombres. De qué tanto tenía la presión de aquellos, hermano. Y esto, ¿cómo es aplicable a la vida de hoy? Y me toca a mí y me ha tocado invitar amigos a la iglesia. Y verás qué curioso, hermanos, que hay mucha gente que no va a obtener el perdón de Dios
No porque Dios no tenga perdón para dar por el pecado antiguo, sino porque temen más. No puedo ir. ¿Qué diría mi abuelita si dejo la religión de la familia? Y temen más a la abuelita y al que dirá la gente. Y la presión es más importante que qué dice Dios sobre Rahab. Y ella estaba convencida que era más importante Dios que la presión externa. Pero hoy en día, hermano, hay más temor de qué dirán los amigos, qué dirá la abuelita, qué dirá el papá, qué dirá el pariente, porque hay una presión por fuera. Pero en segundo lugar, vemos que ella reconoció a Dios en su obra. Ve conmigo al versículo 9, por favor, versículo 9. Dice ahí en el capítulo 2, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Rahab reconocía que esta era obra de Dios, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Aquí está alguien que dice, ellos sí son de Dios. Ellos vienen y es Dios obrando, y Dios empieza a obrar en ella porque ella primero reconoce la obra de Dios. Independientemente que la arrastraban con su apodo a ella estaba reconociendo que Dios estaba en aquello. Pero en tercer lugar, hermanos, vemos que en ella hay una fe real que la provoca a tomar acciones. Y en sí, hermano, aquí es realmente donde comenzaría el mensaje de esta noche. Una fe real provoca acciones. Porque verás qué curioso, hermano, hay quienes quieren a un Salvador, reconocen a Cristo como Salvador. Ve conmigo a Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3, esto no lo puse en sus notas, ni tampoco me puse aquí un pasador, pero ya lo encontré. Hechos capítulo 3, hay mucha gente que quiere a Dios el Salvador. Ve conmigo a Hechos 3. Así que, si no lo estás ahí, para acotar el tiempo, te doy lectura. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Esto entonces habla de no solo reconocer, sino que ese reconocimiento, ese arrepentimiento lleve a una conversión. Cuando una fe es real, eso nos lleva a tomar acciones que van en acordes a una conversión. Porque hay mucha gente que quiere a Cristo el Salvador, pero no Cristo el que convierte. Y una fe real nos lleva a acciones en la actualidad. Quizás no pierden el apodo, pero en la actualidad ellos siguen una fe que empieza a saber en la gente, esto es real. Porque hay una acción cuando la fe es real. Y eso es de lo que habla Santiago cuando dice que hay gente que malinterpreta Santiago capítulo 2 cuando habla de que una fe muerta. Ve, continúa ahí, vámonos hasta Santiago, por favor. Santiago, ahí donde estamos en nuestra lectura, Hebreos, Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí está todo un capítulo que tú vas con otras creencias y lees todo el capítulo, ves las salvaciones por obras. Llegamos al versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Dios cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Brinca conmigo hasta el versículo 25. Asimismo también Rahab, y nuevamente, hermano, años después, asimismo también Rahab la ramera. ¿Están conmigo, hermano, esta noche?
años después, asimismo también en esta sala de fama de la fe, sigue sin perder el apodo Rahab. También Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Leemos el capítulo, hermano, y no está hablando de que la fe es junto con las obras para darte salvación. La salvación es únicamente por fe en Cristo. Pero una fe genuina debe de provocar acciones. Una fe real te lleva a conducirte diferente. Y aquí vemos, hermanos, en que Rahab resultó que era una fe real porque lo vemos en sus obras. ¿Y qué tal de nuestras obras? Algunos somos cristianos de años, otros más nuevos en la fe. ¿Qué dirían de nuestro apodo? ¿Seguimos siendo aquel el cual describe el calificativo que se nos dio como apodo? Y eso quizás, hermano, es porque a veces no se ve que la fe es real. Pero cuando la fe es real nos provoca a tomar acciones en otro sentido. Y aún así, hermano, hay gente que de todas maneras no te va a quitar el apodo. Y no te agüites, hermano. Asegúrate nomás que eso sea el antiguo. ¿Quién eras tú? No quién eres hoy. El problema es que para muchos, realmente si siguieran atribuyéndote el apodo, pues sigue siendo en la actualidad aquella persona. Entonces no te agüites por aquello. Simplemente, si es real, debería de provocar un cambio en nosotros. Rahab, hermanos, vemos que su resultado fue una genuina, porque la vemos traducida en acciones. Que nuestra fe también, hermanos, se vean cambios genuinos. Que aunque el apodo nos siga arrastrando el mundo y nos vean y nos critiquen, que sea el antiguo tú, no en la actualidad, quién eres hoy. Sin duda alguna, hermano, Cristo es la solución. Si es que tenemos un apodo de estos, no tan bonitos. Mateo 21:31, lo puse en sus notas, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermano, hay esperanza. No importa qué tipo de calificativo te ha dado el mundo, hay esperanza real en Cristo. Incluso para Rahab la ramera, viene Cristo mismo y dice, delante de vosotros, van al reino de Dios, incluyendo las rameras. Entre ellos, ¿saben quién va? Rahab. Aunque el mundo, hermano, no te quite el apodo, quiero decirte, hermano, que ante Dios, Él ya limpió ese apodo cuando eres real con Él. Y eso me lleva a número 3, hermano. Y aquí es donde vamos a pasar el resto del tiempo. Lo precioso de un mal apodo. Hoy vamos a terminar un poco temprano, hermano. Las notas son cortas, pero en sí, lo precioso de un mal apodo. Dice aquí que recibió a los espías en paz Rahab. Y a pesar del apodo, hermano, letra a pesar del apodo, ¿sabes también por qué recordamos a Rahab? Porque se le recuerda porque tuvo un cambio. Y la gente, asegúrate que no pueda negar que ha habido un cambio, aunque te den un calificativo como se lo dan a mi papá, ese pastorcito, el narcotraficante. Fue hace algo de 35 años, hermano, y hasta la fecha lo sigue arrastrando. Asegúrate nomás, hermano, que nunca vamos a tener contento a la gente. Porque ¿sabes qué, hermano? A la hora de la hora, ¿sabes qué sí puede decir esa gente que critica? Oh, pero sí ha habido un cambio. ¿Ha habido un cambio en ti? ¿En mí? ¿O seguimos arrastrando el calificativo porque seguimos siendo aquella persona? Cuando no pierdes el apodo, hermano, Dios sí te limpia. Asegúrate, hermano, que haya cambios genuinos.
que aunque la gente hable mal, a la hora de la hora, hermanos, ¿sabes qué dicen? Este amigo es real. En el ínter, enfrente de la gente, van a decir, no, ese amigo se volvió loco. ¿No han escuchado eso? No, ese amigo se volvió loco, él se ocupaba de la Biblia. Y curiosamente aquella misma que critica dice, no, está bien loco. Ya no toma, ya no fuma, está loco. Ah, caray, pues ¿quién les entiende? Pues, o sea, eso, no los vas a tener contentos, hermano. Asegúrate que tu testimonio a la hora de la hora es, ah, caray, que se contradigan. Me dicen el narcotraficante, pero me dicen en sus acciones que algo loco pasó en él porque hay cambios. Que se vea, hermano, que eres diferente. Lo triste, hermano, es que hay gente que la siguen criticando porque siguen siendo el antiguo él. Y eso es triste cuando dices el título, soy cristiano. Y es ahí donde viene, ¿y eso que eres cristiano? Lo triste es cuando hay una verdad atada a aquello. Críticas siempre vamos a tener. Lo triste es cuando hay algo real detrás de aquello. Rahab ya no era la ramera, la seguían atribuyéndole la ramera. Pero ante Dios y a la hora de la hora, la gente sí podía ver en ella un cambio. Y eso me lleva a número 2, hermano. Dios puede recibir la gloria. ¿Sabes por qué, hermano? Porque avergüenza a los sabios. Lo precioso, hermano, de un mal apodo es que no solo la gente la confunde ni dice, pero si hay algo, un cambio en él. A la hora le preguntas, a ver, ¿hubo un cambio en tal? Que digan sí. Curiosamente sí, es diferente. Pero ahora, hermano, ¿sabes lo bonito de un mal apodo? Dios puede recibir toda la gloria porque avergüenza a los sabios. Eso no se trata de ti, hermano. 1 Corintios 4, 12, 13 está en tus notas. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución, la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero ¿sabes lo hermoso, hermano, de ese desecho y esa escoria? Porque quizás el apodo era real de quien yo era. Pero lo hermoso de un mal apodo, hermano, es que Dios usa la escoria del mundo. 1 Corintios 1, capítulo 1, 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Deja, hermano, que la gente siga diciendo lo que quiera decir, pero que detrás de aquello digan, pero curiosamente, aquel fulano de tal sigue trabajando para el Señor. Y sabes lo curioso de aquello es, esto confunde al mundo. Como una persona tan vil, lo sucio del mundo, y a la hora de la hora, ¿sabes? Aquellos que critican están en sus luchas más fuertes. Qué curioso que saben a quién ir. Porque Dios usa la escoria de este mundo para confundir a los sabios. Y eso es algo hermoso, hermano, de un mal apodo. Quieres causar un impacto. Ni modo, hermano, que te digan lo que te quieran decir, pero que tus hechos avergüencen a los sabios, que nuestros hechos hablen diferente. Y eso nos lleva a letra C. Curiosamente, hermano, Dios se goza. Dios se goza porque puede demostrar su poder en nuestras debilidades. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, cuando Dios agarra la escoria de este mundo, por más gacho y más sucio que sea tu apodo y tu antecedente de quién eras, Dios se goza porque en la debilidad del cristiano Él puede mostrar su poder. Nomás asegúrate, hermano, que no estén diciendo verdades junto con lo que te dicen. Eso ya es harina de otro costal. Ahí ya eso es de cristianos de años con malas, ¿cómo se le llaman? Costumbritas y malas mañas, ¿no? No confundas, hermano. Si eres de malas mañitas, fájate cuando te digan lo que eres. Y eso es lo triste, hermano, de este mensaje. Y es algo que a mí, en lo personal, es donde más me hablaba de cómo muchas veces es si la gente supiera qué atributos me colocarían por manchar el nombre de Cristo. Lo más bonito de todo este mensaje, hermano, está en la siguiente. Yo sé que nomás nos queda un punto, pero es el punto más largo, hermano. Y quizás es una de las partes donde Dios habló bastante a mi corazón. Pero letra D dice, Dios recompensa a pesar de que no pierdas el apodo. Ve conmigo, por favor, hermano, a Mateo capítulo 2. Ya vimos que barrieron con Rahab, tanto en el Antiguo Testamento, le dieron una buena, ahí barrieron con su nombre. Deshonraron a pobre Rahab y a toda su descendencia. Imagínate, eres hija de Rahab, la ramera. Llegas al Nuevo Testamento, hubo cambios en la vida. Los mismos discípulos se refieren a ella como Rahab la ramera. Todavía años después, la gente de Dios sigue trapeando con su nombre. Pero esto es lo hermoso, hermano, y lo precioso. Mateo capítulo 1. Y a veces leemos de una manera rápida. Y aquí te voy a dar un poquito de estudio bíblico. Vamos a transicionar un poquito a un poco de estudio para comprender bien aquí, hermano, este asunto. Pero aquí vemos la genealogía de Jesucristo, hermano. Versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, que fue la mujer de Urías. Hermano, ¿te fijaste aquí Rahab, que ya no tiene la ramera? Porque cuando eres de Cristo, aunque los mismos discípulos y los mismos cristianos trapeen contigo con tu antiguo tú, delante de Cristo está limpio tu nombre. En la genealogía de Él, borra ya Rahab la ramera, hermano. ¿Captaste esto? Esto es lo precioso, que aunque el mundo no pierdas tu apodo, delante de Cristo eres limpio. Y aquí en el árbol genealógico, primero Dios, hermano, recompensa, aunque no pierdas el apodo. Está en el linaje, y aunque tú tengas un antiguo tú, somos adoptados en la familia de Cristo, en un linaje de un rey. La pregunta ¿es nuestro rey? ¿O nomás es arrepentidos, no arrepentidos y convertidos? ¿Me estás siguiendo en esto, hermano? Lo precioso de esto es que aquí, diga lo que diga el mismo pueblo de Dios, que trapeen con tu nombre delante de Cristo, estás limpio de aquel apodo. Ahora te dije que íbamos a ver un poco de estudio, hermano, porque esto ya no está en sus notas. Yo sé que en tus notas ya es el último punto, pero no
No se agüite, hermano, es temprano, los frijolitos los esperan en casa. Pero aquí, hermano, hablando ya del estudio de la palabra de Dios, sí hay quienes no creen que es la misma Rahab. No quiero hacer caso omiso para aquellos que son estudiadores de la palabra de Dios. Y aquí hay algo curioso, hermano, porque dicen que si esta fuera la misma Rahab, y hay todo un debate de esto si tú te pones a buscar, que no era la misma Rahab, porque entonces eso le daría una edad que de como unos 200 años. Otros dicen no es la misma Rahab, porque en el resto de toda la Biblia siempre es Rahab la ramera y aquí no. Y tú vas a ver teólogos que se ponen a defender esa postura. Incluso hay unos que dicen que lo escribe diferente el nombre. Y hay muchos, hermano, que atacan que no es. Hay estudios bíblicos, si tú te pones a ver, Manuel Rojas los clarifica estos aspectos. Y curiosamente, Booz también es escrito diferente que Rahab. Sin embargo, no hay duda de que es el mismo Booz que vemos allá en Ruth. Por otro lado, hermano, no es la única ocasión, porque dice, no, esto le diera 200 años y te pones a seguir la genealogía, porque no se mencionan 3 reyes, hermano, entre Joram y Usías, que viene siendo Ocosías, Joás y Amasías. Entonces, no nomás, es como si yo digo, bueno, mi abuelo también se llamaba Pedro. Bueno, pues a lo mejor eso está difícil de seguir porque yo me llamo Pedro, mi papá se llama Pedro y mi abuelo también se llama Pedro y mi hijo se llama Pedro. Para comprender aquí me voy a ir a mi bisabuelo, se llamaba Epifanio. Si escuchan a Pablo que es Epifanio, lo dice con orgullo, no por burlarse del nombrecito, ¿no? Entonces, es como si digo, y Epifanio engendró a Pablo. Me salteé 3 generaciones, 4, para llegar a él. Y no está mal dicho. Fulano de tal engendró, y muchas veces pensamos que nomás está hablando del hijo, y del hijo, y del hijo. Y es ahí donde dice, bueno, entonces, ¿cómo caben, si tú sigues la genealogía, le dieron una edad de 200 años a Rahab? Y no es necesariamente eso, simplemente hay otro ángulo de esto, el cual sí permite que encaje 100%, a pesar de que aparentara que le da 200 años de edad. Porque no significa que hay una sola generación entre un rey y el otro. Lo mismo sucede con Salmón y Booz. Y digo, no me quiero meter a detalle para no alargar esto, pero aquellos estudiadores les dije que se quieren llevar esto a casa y ponerse a estudiar, hay varias posturas de este ángulo. Pero también, hermano, hay quienes sí concuerdan que es la misma persona. En el Nuevo Diccionario Bíblico de Lockwood, tú vas a leer en las páginas 800 que concuerdan que es la misma Rahab. Historical Survey of Old Testament es el antiguo, la historia del Antiguo Testamento de Eugenio Merrill, también defiende la postura de que es la misma Rahab. Los estudios antiguos de Richard Hester también hablan de que es la misma persona. Y ahí te va, hermano. Y vamos a suponer que eres uno de los locos que piensan que no es la misma Rahab. Está bien, no hay problema. De todas maneras, suponiendo que estamos mal y no es la misma Rahab, no desacredita el mensaje. Yo pienso que sí es la misma Rahab, pero aclarándote que si eres de aquellos que piensa que no es, no pierde validez el mensaje. Tu apodo Cristo lo borró y delante de Dios no es Rahab la ramera, es Rahab. Y delante de Dios eres Juan y eres Pedro y eres Pedro en Cristo, Juan en Cristo y espero que no tengas un nombre gacho en Cristo. ¿Quién eres hoy? Delante de Cristo eres un nombre limpio. Y lo hermoso de todo esto, hermano, es lo hermoso que vemos en Rahab. Yo tengo la inclinación, te dije que sí es,
Y de nuevo, aclaro esto, porque me dijo el pastor que lo iban a poner en vivo y no hay falta el loco que se ponga ahí a criticar en las páginas. Aunque no sea, no desacredita el mensaje. Delante de Cristo, Él te quita el apodo. Punto. Pero siguiendo lo que es mi postura, es molinología, diría el pastor. Lo hermoso de Rahab, hermano, que vemos aquí en Mateo, es que si tú sigues las genealogías judías, no eran para poner a mujeres. En la genealogía judía, o sea, no solo delante de Dios se borró el apodo de Rahab, pero las mujeres, hermanos, no eran nombradas en las genealogías judías. Eso era un no. Y aquí no solo era una mujer pecadora. Y entre las 4 mujeres que menciona la genealogía, una de ellas es Rahab. Eso es algo hermoso, hermano. A pesar de tu apodo, Dios te puede usar en el linaje de Cristo, dándote en primer lugar un lugar celestial si no tienes a Cristo. Pero aparte, ya en Cristo nos da un lugar de servicio, un lugar de posición como el hijo. Soy uno de los hijos de Dios. Y ahora la conocida como ramera, hermano, delante de Dios, Él se encargó de no solo darle el nombre de únicamente Rahab, aunque el mundo así se lo siga atribuyendo, delante de Dios, Él se encargó de no solo darle un lugar celestial, un lugar y un nombre limpio, Rahab nomás. El apodo, hermano, se lo quitó Dios. Y esta es la única parte donde vemos que Rahab no lleva el apodo de la ramera. Ante Dios, hermano, puede ser visto limpio, aunque el mundo no te quite el apodo. Hay apodos, y con esto comencé, que los abrazamos con orgullo. ¿No vieron en cuando comenzamos? Está el hermano Juan, alias el uyuyuy. De volada se vio el porte que con orgullo lo porta. No, hombre, hay unos hermanos que aquí en la entrada aventamos la carpeta roja porque viene nuestro diputado Reséndiz, ¿no? Viene el hermano por ahí. Háganse un lado. No vaya a ser que me tumbe la espalda. El hermano Orona, ¿no? Pero hay unos hermanos que portan ciertos atributos con orgullo. Pablo, mi hijo, yo soy Pablo el guapo, dice, ¿no? Con orgullo, te pareces a tu papá, mi hijo. Bueno, eso me dice Columbia. Pero ¿qué de aquellos apodos, hermano? Hombre, el gruñón. Y ahí nos vamos, hermano. ¿Qué de aquellos? No, el borrachal ese. Y te agüitas porque están diciendo lo que eres. El sinvergüenza, imagínate, hermano, cargar ese apellido. Soy el sinvergüenza. Como que ese no se carga con orgullo, ¿verdad? Pero ante Dios, asegúrate que estés limpio, porque el mundo de todas maneras no te va a quitar el apodo. Nunca los vamos a tener contentos. Ese es otro mensaje, el no vivas tu apodo pasado, ¿no? Y esto es lo precioso, hermano, que una persona como Rahab, que pobre trapearon con ella en el linaje de un rey, su nombre limpio, un lugar para ella de servicio. Aunque el mundo la recuerda diferente, Dios la ve como alguien diferente. Y termino como comencé el mensaje, hermano, con el título del mensaje: cuando no pierdes el apodo. Asegúrate, hermano, que no describan con tu mal apodo quién eres actualmente. Que sea el antiguo tú, no tu presente tú.
Y recuerda que Dios puede hacer algo precioso. Por más cola que tengas pisando entre las, ¿cómo se dicen? Ya estoy como la chimoltrufia aquí, aunque tengas cola que te pisen, asegúrate que sea de tu pasado. Todos tenemos un pasado, hermano. A mí cuando me preguntan de cosas de mi pasado, ¿qué hiciste eso? Pues sí, con cierta vergüenza, lo que sea. Pero lo precioso es que Dios puede hacer una obra, no importa qué pasado traes. Y eso es lo precioso de un apodo gacho, ¿no? Entonces no te agüites si te atribuyen un apodo gacho. Si tú dejas actuar a Cristo en ti, Él también puede confundir al mundo. ¿Por qué es que la gente se refiere a Rahab la ramera y no la ven con desprecio los cristianos, aunque siguen usando el apodo de la ramera? Porque detrás de todo aquello, aunque lo decimos de forma natural, reconocemos que Dios hizo una obra en ella. Que la gente vea que Dios hizo una obra también en ti. Cuando no pierdas el apodo, Dios sí lo limpia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, porque pudimos ver de Rahab su pasado y lo que hizo, Señor, cuando reconoció que tú estabas obrando. Ruego, Señor, que nuestra iglesia, no importa qué apodo nos dé el mundo, que nuestro testimonio actual, Señor, sea genuino.